Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en los diálogos que se abren, que se ofrecen después para reafirmar los aspectos que mueven la vida, sus necesidades y sus respuestas que van enriqueciendo la necesidad de seguir buscando más, lo inagotable, lo infinito, lo eterno. Bien, si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Sí. Sí, la hermana Hermeleucita pide la palabra. Muy bien, adelante, querida hermana. Buenos días, maestro. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se puede conocer la misión de una persona? Bueno, vamos, hay diferentes enfoques. El hermano mayor en su última ceremonia le hacen esta misma pregunta y él contesta, haciendo consciente lo que estás haciendo en este momento. La misión no es algo solo en el continuo hacia el futuro, sino es algo presente. Ahora le voy a dar cómo yo me lo explico, cómo yo me lo trato de comprender, asimilar. Misión es mi afirmación. ¿Cómo me afirmo? Me afirmo en mi ego, pues entonces mi misión está siendo afirmarme en mi ego. Me afirmo en el ser en todos, con todos, para todos. Entonces mi misión es el desarrollo de la conciencia universal. El sí, la afirmación de sí mismo, misión, esto es lo que me hace cumplir lo que tengo que cumplir. Por ejemplo, hasta el maestro Estrada, para que no nos fuéramos a cosas demasiado abstractas, decía, si tú tienes ganas de darle una trompada al otro, tu misión es dársela. Claro, eso tendrá sus consecuencias. Y entonces tu misión será sufrir las consecuencias. Siempre es una afirmación. Esa misión va teniendo procesos hasta que vamos comprendiendo las leyes naturales del ritmo o también interpretada de otra manera como la compensación. Yo le llamo más compensación. Siempre hay una compensación en la vida para que haya ese movimiento vital serpentino. Por eso se asimilaba el movimiento serpentino como símbolo de sabiduría. Entonces, hay otra cuestión aquí mezclada entre la misión y el destino. El destino no es un proyecto de futuro. El destino es lo que me ha traído hasta este momento. Mi destino es ese momento, así sentado, así con la espalda al altar, de frente de ustedes, con las luces que tengo. Mi destino ha sido llegar aquí. Eso es lo que es cierto. Lo demás son probabilidades, son posibilidades como una progresión de una tendencia. Cuando el ser humano trasciende sus tendencias que trae desde el pasado, entonces se le dice que ha trascendido y ahora es un hombre nuevo. El maestre a esto le llama, el muy sublime maestre, el doctor de la Ferrier, le llama trascender el zodiaco mental, lo cual no es simple. Somos mucho el fruto de las tendencias. Los científicos nos dicen que ellos no pueden establecer
destinos así como proféticos, sino dan probabilidades y establecen una tendencia que si esto sigue tal como está ahorita, esto tenderá a irse para acá, suceder esto, etcétera, etcétera. La ciencia, cuando empieza a estudiar el tema de las partículas subatómicas, establece probabilidades, no puede fijar el lugar exacto. Así nosotros, en la medida que vamos en un desarrollo espiritual, vamos comprendiendo que hay que seguir el flujo de la vida en su aspecto hacia la unidad, porque también tiene el flujo hacia la diversidad, hacia la fragmentación y hacia la muerte, hacia el nacimiento y hacia la muerte. Entonces, su misión es cómo se afirma. ¿En qué se afirma? Se afirma uno en las emociones nada más, en las pasiones, pues esa es tu misión, pero vamos a ver a dónde te lleva eso. ¿Qué tendencia te marca? Te va a marcar una tendencia luego a sufrir porque te estás apegado a eso y luego te tendrás que desapegar y duele. El desapego duele. Pero ya cuando es en otro nivel, el estado del Hijo del Hombre, omnipresencia divina, no duele. Al contrario, es una liberación. Pero cada quien va teniendo una misión que le va a llevar al siguiente paso, dentro de esa gran misión que tiene. No sé si me explico, pero tienes que cumplirla. Cada uno tendrá su propio karma. Hay veces que la gente se confunde, inclusive gente que no debería andar tan confundida porque supuestamente son orientadores, guías. Y dice, no, hay que comprender que cada quien hizo su misión. Uno mató y otro fue asesinado. ¿Es perfecto? No se enrede. El que asesinó tiene karma de asesino y va a tener consecuencias. Y el que es asesinado por algo fue asesinado de esa manera, porque fue una consecuencia de algo anterior. Y si odia y si reniega de la experiencia, pues le seguirá dando vueltas al tema hasta que se libere de esa emoción que no le ayuda. Una cosa es comprender el fenómeno y otra cosa es excusar o disculpar a los actores. Cada quien tendrá su karma, uno como asesino y otro como asesinado. No nos enredemos, porque no es perfecto que lo hayan asesinado. Fue Dios que lo asesinó. A ver. No. Dios en sus infinitas posibilidades puede eso, pero no solo es eso. No lo definas así. Ahora, eso a veces es porque, por ejemplo, la frase que viene de la India dice, el asesino busca a su víctima y la encuentra. El asesinado busca a su ejecutor, a su victimario, y lo encuentra. Y los dos se dan cita donde había un cuchillo para que sea asesinado. Todo es perfecto. Dios es perfecto, sí, pero no excusemos ni justifiquemos cosas que están fuera de lugar. El hermano mayor y el muy sublime maestre nos piden esto constantemente en sus escritos personales a sus discípulos. Váyanse por el recto actuar y el recto pensar. No se me enreden, no justifiquen
y disculpen cosas que son injustificables para una persona que tiene conciencia. Para un animal, pues puede ser que sea justificable, pero para un humano ya no. Porque ya tenemos otras facultades. Entonces, ¿para qué la conciencia? No para actuar como un animal, sino con una visión más allá de lo animal. Humana, empática, hacia la unidad. Dios a través de la forma humana empieza a conocerse a sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tema del destino, el tema de cumplir la misión, que es una sola misión en el cosmos, revelar las infinitas posibilidades sin agotarlas del ser único y posible, y tomar conciencia de ello. Yo cuando era pequeño y en el catecismo, o más bien en la escuela, me decían que nosotros humanos habíamos aparecido para dar fe y testimonio de Dios. ¿Sí? Esa es la conciencia. O sea, dar fe de que sí hay Dios y de que sí se cumple su voluntad. Pero ¿qué nivel de voluntad? ¿La instintiva? ¿La consciente? Porque es todo, ¿o no? O si no es todo, es todo. Sin embargo, la conciencia va eligiendo, que no se nos olvide. Si es todo impulso y tendencia, estaríamos en el plano estrictamente impulsivo, animal, instintivo, que tiene sus cosas increíbles, pero estaríamos limitados a eso. Y nuestras posibilidades son de expandir la conciencia hacia una conciencia universal. Esa es nuestra gran tarea, de que el todo está en todo, pero cada cosa está en su lugar y cumpliendo el proceso que le toca. Y ahí entendemos el concepto de la misión y el tema del destino, o del fatum, o sea, lo que es inexorable. Y hay cosas inexorables. Bueno, por ahí nada más es así como una entrada al tema, porque en realidad esto se tiene que vivir y reconocer en los acontecimientos y en las vivencias y experiencias cotidianas. Ahorita, sentaditos, tranquilos, podemos disfrutar de la comprensión, del entendimiento, pero a la hora que se nos presenta el toro en el ruedo, vamos a ver si corremos o enfrentamos al toro. Inclusive, hasta si su furia no nos hace daño. Ese era el tema antiguo, no andar matando al toro, sino demostrar que había algo más que el manejo de esa furia y pasión que tiene el toro, y que todos tenemos en nuestras pasiones humanas, animales especialmente. Cumplimos, pero ¿qué estamos cumpliendo? Pues cumplimos con lo que podemos, hasta donde podemos, con el estado de conciencia que podemos. Y claro, nada más que aguántese las consecuencias. Y como dicen a veces, no se vale llorar, nada más porque no te acuerdas de lo que hiciste. ¿Ah? Estás quejándote de lo que te hicieron, pero no te acuerdas de lo que tú hiciste. Eso también es otro cuento. Esa no es la justificación, sino es toma de conciencia para ayudar a todos aquellos que todavía no han desarrollado la conciencia. Es la gran tarea, compartir eso. Cuando alguien se da cuenta, adivinen para qué. Pues para compartirlo, para que más se den cuenta. ¿De qué? De la voluntad divina en el sentido trascendente, no en el sentido solo de hechos sin conciencia. Bueno, nada más así como una introducción al tema, que es inagotable porque es la vida misma, pero bueno, ahí comparto hasta donde más o menos voy, hasta donde más o menos comprendo este asunto, que es el de fondo en la vida de cualquier ser, pero que solamente gente en ciertas etapas empieza a cuestionar y empieza a encontrar
algunas de las indicios de dónde viene esta luz. ¿Para qué es esta luz? ¿Cómo cultivarla? ¿Cómo hacerla que continúe sin obstáculos? Especialmente la terquedad, la necedad y todo eso son obstáculos, claro. Bueno, ¿algo más? Gracias, quería dar una pregunta o un comentario, no lo sé. Buenos días, maestro y hermanos. El maestro de la Ferrier, en los grandes mensajes, toca el tema de misticismo en el siglo XX. Luego le da el título al hermano mayor de Rey Místico. ¿Podría hablarnos un poquito de cómo capta usted en estos momentos de la vida esa parte del misticismo y también qué vio en el hermano mayor para decirle Rey Místico? Ah, caray, pues no sé. Bueno, desde su... Así, pero yo declararlo no puedo. Y a lo mejor podía haber transmitido con palabras eso, pero desde cómo lo sentía y lo vivía, pues yo no puedo, tendría que ser él para poderlo expresar. Pero vamos a ver, ¿qué es el místico? El místico es el que estudia los misterios, el que comprende los misterios, el que realiza el misterio. Por eso se habla también del ministerio, pero ¿qué ministerio? Bueno, esta palabra místico viene del griego, místicos, que habla de ese estudio de la revelación en planos superiores de la vida. Los humanos empezaron a comprender esto y a interesarse ante las revelaciones de las musas, de las, ¿cómo se llamaban estas? Las que revelaban el destino de las personas, las musas, pero también las pitonisas. Así decían, bueno, pero ¿por qué desde otro mundo me están comunicando algo? Era bastante animista el tema, pero así empiezan estos misterios. Y van pasando por diferentes etapas la humanidad, pero algunos seres humanos se distinguen por su capacidad de distinguir la revelación de la vida. Por ejemplo, misterios revelados, misticismo en el siglo XX. ¿De qué se trata? Que podemos entrar a una nueva forma de vivir. El hermano mayor decía que si bien en otras etapas requería un aislamiento para el desarrollo de estas facultades que están en todo ser humano, pero que a veces nomás no se desarrollan o se desarrollan sin un correcto balance, centro. El ser humano, cuando se cuestiona los aspectos fundamentales, como estamos tratando de cuestionarlo en estos diálogos, pues, ¿qué pasa? Va profundizando en este nuevo misticismo. Pero este nuevo misticismo lo establece el hermano mayor como una unión entre la ciencia, el método, la manifestación, la material y la religión. Científico-filosófico, dice él, o la parte que nos liga hacia la origen mismo de los acontecimientos. Es el gran misterio, la revelación de la vida es el gran misterio, porque no se agota, sigue dando un impulso a todo ser.
no solo a los seres que le llamamos animados, sino también a los minerales. Los minerales tienen algo que los impulsa desde lo profundo a estar continuando sus giros y sus funciones y su papel en el universo. Miles y miles, millones, todos los ceros que quieran poner. Entonces, un nuevo misticismo es una nueva forma de ver la revelación de la vida. ¿Desde dónde viene? ¿Qué hago aquí y a dónde voy? Las preguntas ontológicas de base. Ontoy, ¿para dónde voy? ¿De dónde vengo? Y el maestro nos dice hacia atrás, si ustedes comprendieran el origen mismo del universo, ¡ah, qué maravilla! Y también el destino mismo del universo. Y eso está planteado con mucha claridad en el nombre de Yahvé, Yod, He, Bau, He. Por eso le llama la Santa Cábala, el maestro, porque está plena de luz cuando hay comprensión de los esquemas o planteamientos que da. Pero también los reconocen otras fuentes. Entonces, los misterios es la revelación. ¿Desde dónde viene esa revelación? Por ejemplo, por más que conozcamos detalles de un parto, ¿podemos decir que ya conocemos el misterio completo? ¿O sigue teniendo aspectos de misterio? Su revelación en otros planos. O igual que la concepción. Igual que la semilla. Como algo que está frío, que está sin movimiento, por decirlo así, y con una latencia interna, cuando hay la oportunidad, germina y se libera la planta que había, la inteligencia de la planta que había ahí adentro, es un misterio. El asombro es una facultad del cerebro superior. La predicción, el control y el sometimiento es del cerebro inferior. Entonces, cuando nos asombramos de cómo la vida, siendo la misma, siempre se presenta en aspectos de riqueza y posibilidades inagotables, estamos observando y contemplando el gran misterio. Comprendemos el por qué, el para qué y el cómo, vamos comprendiéndolo. A veces hay gente que no le interesa eso. Ese es el nuevo misticismo. No tenemos que fundamentarlo en el proceso de la ciencia, pero hacia el gran ideal que marca la filosofía o la capacidad de ser ligas claras, relaciones claras. Filos es liga, establecimiento de relación, de amor, algunos le llaman, hacia la sabiduría que hay en todo. Pero una sabiduría que se sigue acrecentando, no está limitada. Porque en más veces que se manifiesta, más recursos de retroalimentación tiene. Es esa ley de ritmo o ley de compensación. Entonces, para mí el misticismo, hay gente que la palabra místico la hace en forma muy despectiva, inclusive aquí en la orden. ¿Sí? Eres un místico. Óigame, Señor, pues es un atributo muy bueno. Un estudiante de los misterios. Es que el maestro dijo que ya los misterios, no, él no reveló todos los misterios. Señaló un conocimiento para ir descubriendo los misterios. ¿Sí? Pero no que se hayan agotado. ¿Quién ha dicho que los misterios ya se agotaron?
Y en un plano y en los otros planos, ¿qué? En las esferas de las esferas de las esferas, en los conjuntos de los conjuntos de los conjuntos. Y ahí el lenguaje ya no nos alcanza. Entonces, el misticismo es un desarrollo de los aspectos de acá arriba y la ciencia es de los de acá abajo. Pero hay gente que ni desarrollo de ciencia ni desarrollo de mística. Anda en los placeres o distraído en sobrevivir porque no le alcanza para más. ¿Sí? Y está enfrente de los misterios, pero pues están cerrados. Están herméticos para esa persona. Hay que encontrar las llaves, las claves para abrir esas puertas de la percepción profunda de la vida y de las relaciones profundas de la vida, que es la comprensión, hacia la realización para que ellas sigan continuando la manifestación de esa sabiduría. Entonces, para mí la palabra místico es el que es estudiante de los misterios, es el origen, y la palabra revelación, eso es lo que podemos hablar. No, el misterio en sí no es cognoscible, pero las manifestaciones del misterio sí. El misterio es la vida misma, sin agotarse nunca en sus posibilidades. Y bueno, buen viaje en la ciencia y en la filosofía, en la mística y en la ciencia. Ambas, una nos conecta desde abajo y nos va dando hacia arriba, y otra nos conecta de arriba hacia abajo. Y eso hace circular la conciencia, en lo que el venerable Satarjal le llamó la circulación de la luz. Pero sí, la palabra místico no merece desprecio, ni mítica. Místico es una cosa y mítico es otra cosa. Pero habla de la revelación de esos patrones universales, la mítica. Y de hecho el hermano mayor decía que el iniciado tenía que ir viviendo los mitos de los diferentes tiempos para reconocerse a sí mismo por donde ha venido pasando. O sea, que él mismo vivía el mito de Pedro, de Juan, de Abraham, de Moisés, etcétera, etcétera. No la personaje, ¿no? Sí, ya murió, pero sí el mito. Y quién sabe si Moisés inventó eso, simplemente lo vivió y lo transmitió. Porque luego el hermano mayor en otra época transmitiría lo mismo con su hijo, con su esposa Séfora, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nos ponemos a estudiar tradiciones de sabiduría que han ido recopilando toda esta revelación de la vida y le han tratado de dar sentido. O le han encontrado el sentido. No solo se lo han dado, sino se lo han reconocido y lo han podido transmitir. ¿Algo más esta mañanita? La hermana Omega Serrat pide la palabra. Buenos días, honorable maestro, buenos días, hermanos todos. Maestro, pues la pregunta es en relación a la famosa nueva normalidad del contacto humano. Ayer estuve escuchando unas conferencias de un médico mexicano muy connotado que tengo la suerte de conocer, y él decía que uno de los imperativos para la humanidad es ser sociables, o sea, tener el contacto unos a otros. Y con esta nueva normalidad, pues eso no se está dando, pues, y el ser humano puede entrar en una etapa de conflicto, en una etapa de no querernos acercar unos a otros, de que no haya ese contacto, luego con el famoso cubrebocas que nos pone en una situación de limitaciones, ¿no? ¿Cómo visualiza usted que se va a ir dando esa normalidad?
Fíjese que en la semana fui a una farmacia y estaba una señora ahí haciendo sus compras. La señora estaba verdaderamente estresada de que se le acercara gente, es más, ella no se quería ni acercar al mostrador. El dinero lo entregó en una bolsa, o sea, situaciones bastante escalofriantes desde mi punto de vista, que limita el contacto humano. ¿Qué va a pasar ahí, maestro? ¿Y qué va a pasar incluso hasta en nosotros, los iniciados? Porque pues ahora tenemos que estar a 1,5 metros de distancia. Y entonces, bueno, pues como que humanamente eso no es recomendable. Gracias. Bueno, no es lo más sano, pero hay que hacerlo. Tenemos un bichito que no es invisible a nuestros ojos y a nuestro tacto, que puede hacer mucho daño, porque es una cadena rota de información que hace destrozo y medio. Ahora, las necesidades humanas somos animales sociables, venimos de manadas, venimos de grupos, necesitamos la interacción para el descubrimiento de lo que cada uno puede representar de la misma fuente, porque todos somos hijos de Dios. Pero sí, el hecho de ya no poder dar un abrazo sabroso, un beso sabroso, una estrechada de manos sincera y honesta. Y hay gente que se la está comiendo el miedo. ¿Pero el miedo a qué? Pues yo debería tener miedo a estar inseguro. Pero tengo miedo a los demás, no de mi inseguridad. Entonces, les faltan herramientas, les faltan... yo creo que mucha de la humanidad saldrá adelante y lo verá como una etapa. Pero unos se van a quedar en el camino, como personas me refiero. O sea, luego seguirá su alma en otras posibilidades. Pero sí, esto nos toca en lo más profundo del miedo. Yo también he sentido a veces gente que se veía buenas personas, pero te acercas un poquito menos del 1,5 metros esto y se ponen bravísimas. ¿Sí? Hágase para atrás, que no sé. Ay, caray. Bueno, sí, está bien. Hay gente que no puede manejar esta situación, como que se le agotan sus recursos de a dónde ver. Dependían de unas fuentes de socialización que ya no tienen. Pero sí, somos animales y cuando yo, por ejemplo, salgo a caminar o esto, llevar el tapabocas no es de mi agrado. ¿Sí? Y no puedo dejar pensando que ojalá me lo quitara y ya respirara directo, ¿no? O de repente sueño despierto, que un bosque, sí, ya quiero respirar aire de bosque, ¿verdad? Y hasta quitaron ya el vivero Coyoacán, que era muy buen pulmón. ¿Quién sabe? Yo creo que la gente está haciendo lo que puede, hasta donde puede. Pero que no se nos olvide, nuestra naturaleza no es estar en estas situaciones, pero tenemos que pasarlo. Y si no somos solidarios, somos agentes de incremento de este bichito, de este virus, que vuelvo a decir que es una cadena que no vive, pero usa la vida de los demás. Es altamente magia oscura. ¿Sí? Me explico, porque agota el sistema del que se alimenta y lo deja destruido, lastimado. Esa es magia oscura. Chupadores. Pero él tiene su misión ahí, destruir y destruirse al final. Yo creo que lo primero es aceptación de las limitaciones para ver dentro de esas limitaciones qué podemos seguir haciendo.
No, yo sí tengo mis resistencias y lo siento, y posiblemente todos o la mayoría. Yo pienso en gente que todo el día tiene que tener el tapabocas o el cubrebocas y nariz, por favor, porque hay gente que se tapa la boca pero no se tapa la nariz y es igual o peor porque cree que no contamina y está contaminando posiblemente, puede contaminar el ambiente. Es con incluido la nariz, ¿sí? Y eso no es nada agradable. Estás chupando tu propia circulación de dióxido de carbono y de todo el cuento. Entonces, primero yo creo que hay que aceptar la realidad. No podemos vivir como hace poquito vivíamos. Pero dentro de esa limitación, tranquilamente, sin miedos, podemos desarrollarnos y hacer cosas que antes no hacíamos. Ahora, eso no quita que de repente alguien pues, se agarre un automóvil y se vaya al bosque, acá a 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Vaya y camine 4 o 5 hacia Toluca, hay cosas muy bonitas, ¿sí? Y no están cerradas, pues ¿cómo vas a cerrar la montaña? ¿Sí? Y bueno, pues hacia el frío, hay zonas un poquito más calientes, etcétera, más templadas. Pues ni modo, o sea, ¿qué tantos recursos guardaste de salud, de dinero, de relaciones? Y pues tienes que ocupar un poquito de esas márgenes de tolerancia o de ahorro para vivir esta época. Y esto pinta para 3, 4 años más, mínimo. No, es que son tantas las contaminaciones que no las vas a quitar por decreto presidencial. O sea, no se van ahí, ni por decreto médico, ni de la OMS, ni de nadie. Es un tema. Y sí, a los que más a mí me mueven, pues son la gente anciana, que tiene a veces menos ahorros de energía y menos ahorros de dinero y necesita mucho cariño. Cuando yo he visto a la gente y he tenido mucha empatía con la gente mayor, arriba de 80, 70 y tantos años, 80 y tantos años, 90 y tantos, creo que soy empático con ellos y me la llevo muy bien. Ellos lo que quieren ya es cariño, cercanía, ¿sí? La cabeza ya no, la razón ya no le hacen tanto caso y quieren el afecto, la sensibilidad y a veces los propios hijos no se les permite ir a ver a sus papás con toda razón, pero contra la salud emocional de los. Entonces dicen los viejitos, así dicho con mucho cariño, entonces ¿para qué vivo? ¿Para aguantar aquí metido? No sé si me explico. Está fuerte. Y ojalá que cuando nosotros tengamos, si es que llegamos a esas edades, pues esto ya esté solucionado. Espero. Yo no puedo prometer nada, pero espero que sí. Ahora, llevamos 1 año. Lo que pasa es que dicen, no sé si recuerdan la frase, sí, fueron 20 segundos, pero debajo del agua. 1 minuto, pero debajo del agua, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo 20 minutos arriba 2 minutos arriba que 2 minutos abajo del agua. La asfixia, el sentimiento de limitación, hay que aceptar la limitación. Cuando estás enfermo tienes que aceptar que estás enfermo. Y de ahí buscar la salud. Pero si no lo aceptas, te conflictúas y entran los factores del inconsciente que son altamente autodestructivos. La gente que se pone neurótica, que se pone inestable. Miren, yo cuando leí hace tiempo, porque sí leí, hubo 2 o 3 reportajes, yo leía en el Newsweek, una revista americana que llegaba a la casa, que era la que informaba lo que pasaba en el mundo. Era cada semana y tenía muy buenos, fue famosa por sus buenas editoriales y todo. Recuerdo el caso de Hughes, el famoso dueño que hubo una película inclusive, Howard Hughes,
y que tenía un hotel, un edificio muy grande en Las Vegas, y configuró en su locura todo un piso con los filtros más sofisticados de aire, ¿sí? Con todo el dinero, pero sus manías le dominaban. Acabó de una manera tan cruel, autodestruyéndose. Y tenía miedo de las bacterias, pero los bichos de su alma los dejó crecer, las oscuridades. No sé si me explico. Nos defendíamos de los vicios o de los temas exteriores, pero nunca nadie le hizo o nunca captó que sus verdaderos enemigos que estaba teniendo más agresivos estaban dentro del mismo, que acabó autodestruyéndose. Fue una historia muy, muy triste de gente que tenía todos los recursos, pero se aisló. Y ha habido artistas y gente que así. Y ahorita hay mucha gente que todo lo pide y a la puerta, me explico. Y luego le echa de todo y está bien, eso no está mal. Pero la actitud del miedo ante una cosa es la prudencia y otra cosa es el miedo. Entonces, hay que aceptar que hay limitantes en este momento. No sé si cuando fluya el calor va a ser diferente, no lo sé. Porque parece que le gusta el frío, se conserva mejor esa cadena de información de RNA, que le llaman virus. Ya el mismo Maestre hace unos estudios muy interesantes sobre lo que es el virus. Ya desde los años 50 se tenía un buen conocimiento, ahora se tiene mucho más supuestamente. Pero hay que aceptar la limitación, como cuando estás enfermo. Pero de ahí buscar la salud, esperar que haya una reacción general de tu organismo hacia la salud. Pero tienes que aceptar. Es como cuando estás mal de un pie, ¿para qué insistes en seguir caminando? Recupérate. Entonces, la no aceptación a mí es el tema de ahorita y el no manejo de alternativas en nuestras propias condiciones. A lo mejor no se pueden reuniones, pero se pueden comunicaciones, aunque sean así. Pero si no acepto mi limitación, no la trasciendo. De ahí, entonces, busco cómo manejarme dentro de ese espacio limitado que estamos teniendo ahorita todos. Y lo que hizo el gobierno, pues porque no tiene otras opciones más que lo lógico, trate de no salir, ¿sí? Para que no sea un factor de resonancia de este tema. Pero miren, yo creo que nos habíamos cuidado muy bien en Monterrey y todo, y cuando menos esperábamos que nos diera, ahí ¡pam! Y no hay nada que reclamar, simplemente hasta yo puedo decir que ahora soy ligeramente inmune a eso, porque no sé en cuanto a las cepas y cambios. El miedo es un gran depresor del sistema inmunológico. El miedo es un factor de inhibición de la creatividad y de las opciones que podemos vivir. El miedo no ayuda. La prudencia, el orden, la aceptación de las cosas como son, sí. Cuando aceptas que estás limitado, de ahí entonces empiezas a buscar nuevas opciones, pero con la claridad de una mente ubicada, clara, creativa y investigadora, ¿verdad? Pero sí, a nadie le gusta que le pongan corral. ¿O sí? Nadie. Nos ponemos a patalear y no, tranquilos. Pero tenemos que tener cierta movilidad y si no buscarla. Pero sí, los niños van a quedar registrados en una etapa que no pudieron ver a mis nietos. Hay unos que lloran porque quieren ir a ver a sus amigos, ¿sí? Es tremendo eso, ¿o no? Jugar, ese es su yoga, su terapia, y no pueden. Con otros amigos, porque ya se hartan de los hermanos, ¿sí? ¿O no?
varios hermanos en una casa que nada más se ven entre hermanos, ¿qué pasa? Lo natural. Entonces tenemos que manejar la restricción lo mejor posible. A lo mejor gente tiene una casa que se pueden cada quien tener su cuarto, pero hay gente que vive en un solo cuarto. O sea, eso sí tienen problemas más agudos y con posibilidades de entrar a crisis mayores. Cuidémonos, por favor, de esas actitudes de miedo, de crisis, de neurastenias, de agresividad, de violencia, por favor, porque no ayudamos al proceso a pasarlo sanamente lo más posible. Lo empeoramos, lo complicamos. Y dentro de la locura que es todo esto, he encontrado gente muy amable en la calle. ¿Sí? Unos están así como que se te van de un lado, se alejan. Pero hay gente que dentro de la distancia, yo les agradezco su amabilidad y su gesto cuando me atienden, cuando me escuchan. Hay gente que ha sacado cosas y recursos que tenía un poco guardaditos. Qué maravilla, ¿no? Yo les agradezco a esa gente porque está trabajando sobre sí misma. Y me invitan a hacer mi trabajo también, de ser un poquito menos de prisas, menos de esto, menos de... Porque ahorita no se puede igual que antes. Bueno, creo que me extendí. Es difícil definirlo, pero el enemigo principal de esta crisis, de esta pandemia, es el miedo. Y con miedo nos pueden meter cosas que no son, o nosotros transmitir cosas que no son o que dañan. Hay que tener cuidado. El miedo, la violencia no debe, ahora sí como dicen, cundir entre los humanos. Tenemos que ser un poquito más aceptadores de las restricciones, comprensivos y colaboradores. Creo que nos puede salir también esa parte de luz si la fomentamos. Que les vaya muy bien, que tengan bonitos sábados. Gracias, maestro. Buen día. Hoy les voy a poner, Gracias, maestro. si son medio genián o quieren estar, vamos a tener una charla hoy en la tarde con gente de Argentina, los medio genián y genián. Les voy a pasar en los diálogos y claro, tendrán que enseñar su cruz. En el video lleguen antes, por favor, y preséntense, pero pueden estar. Es un diálogo abierto con los medio genián y genián de Argentina, especialmente de Concepción del Uruguay. Bueno, y bueno, los GACPAS ya ni para, aquí no. Maestro, ¿podemos entrar? Los de Getul para arriba. De Getul para arriba, sí, claro, desde medio genial, nada más identifíquense, como dicen, Sí, enseñen la le pido permiso, por favor. Usted pide permiso a la escuela. Llegue un ¿A qué poquito. hora? Es a la 1 de la tarde de Argentina. De acá, perdón. Ah, 4 de la tarde. Las Hola. 4 en Argentina. 4 en Chile y en Argentina. Maestro, los llamines sí que no. No, Yamines no. Ya, No, porque es de medio genial y genial. claro. ¿Ok? Con emblema, como se hacen las reuniones de escuela. ¿Ok? Y solicitando entrada, como se hace en las escuelas. ¿Verdad? Cuando uno quiere asistir a una escuela que no es la propia, que no le conocen, uno se presenta y pide permiso. ¿Ok? Y creo que los argentinos estarían muy contentos porque están un poquito solitos, porque se ha disminuido mucho la institución y sería una manera de apoyar, fortalecer la unión en otros planos con ellos. Y todos salimos ganando. Pax, que pasen bonito día. Gracias, maestro.